Juan capítulo 4, versículo 48. Sígame con su vista, dice versículo 48 de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No es una pregunta, pero es una afirmación de Jesús. Yo he titulado este mensaje con una pregunta. Y la pregunta es: si no ves, ¿no crees? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen una necesidad o dos o necesidades apremiantes? Yo tengo necesidades. En realidad todos debiéramos levantar la mano porque todos tenemos necesidad de sabiduría, ¿no es cierto? ¿O usted ya no necesita sabiduría? Todos necesitamos de una u otra manera, necesitamos entrar en la paz y en el reposo de Dios. ¿Cuántos necesitan la paz y el reposo de Dios? Por lo tanto, cuando yo pregunto, ¿cuántos tienen una necesidad? Pues todos, hasta las dos manos debiéramos levantar. ¿Cuántos tienen una necesidad? Y ante esas necesidades que luego tenemos, la pregunta es: si tú no ves sucediendo un milagro en tu necesidad, ¿no creerás en Jesús? Es importante que usted y yo como cristianos confiemos en Dios. La confianza en Dios es una de las virtudes con las que no nacemos. No nacemos ya con la virtud de confiar plenamente en Dios, porque si así fuera, ¿por qué al día de hoy millones de personas en el mundo entero todavía no confían ni creen en Dios? Por lo tanto, nosotros que algún día tuvimos una experiencia con Jesucristo, debemos aprender y a desarrollar nuestra confianza en Dios, a poner nuestra confianza en Dios. Déjeme decirle que uno de los problemas de los cristianos y de los hijos de Dios desde la antigüedad y a través de todas las generaciones ha sido un problema de confianza en Dios. Voy a volver a repetir esto y usted medítelo, razónelo con entendimiento. Uno de los graves problemas que tenemos los cristianos hoy en día y que hemos tenido, que han tenido los hijos de Dios a través de todas las generaciones, ha sido poner nuestra confianza en Dios. Es un problema de confiar en Dios. La fe no es otra cosa más que poner nuestra confianza en el Creador de todas las cosas, poner nuestra confianza en lo que dice la palabra de Dios. Y a veces tenemos problemas en la familia porque no confiamos en Dios. Tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales porque no confiamos. Si no confiamos a veces entre unos y otros, entre nosotros mismos, que nos estamos viendo y muchos de nosotros nos estamos tratando casi a diario. No voy a confiar porque ya me decepcionó. No quiero que me vuelva a suceder. Y luego marcamos una línea en nuestra relación y levantamos una barrera alrededor de esas líneas donde decimos: no vuelvo a confiar en él, voy a poner mis límites. Si entre nosotros mismos nos cuesta trabajo confiar, y repito, confiar en nosotros mismos, que nos conocemos algunos, y es un conocimiento tal vez superficial. Ahora imagínese confiar en Dios, a quien no hemos visto, de quien solamente tenemos la referencia inquebrantable de la palabra de Dios. Debiéramos de poner absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Si no crees por un milagro para tu necesidad, si no ves ese milagro sucediendo en tu necesidad, ¿no creas en Dios? Porque déjeme decirle que a veces Dios en su sabiduría, Él prueba nuestra fe justamente, y justo el domingo nos hablaban acerca de aprender a confiar en Dios. Y fíjese cómo es que debemos aprender a confiar en Dios. ¿Por qué tenemos que aprender a confiar en Dios? Porque
como seres humanos y como creyentes no confiamos en Dios. Nos cuesta tanto trabajo confiar en Dios. Y Jesús le dijo a este hombre que era un oficial del rey Herodes: si no veréis señales y prodigios, ¿no creeréis? La señal es la marca de un hecho milagroso o prodigioso que excede los límites de lo natural, es decir, es un hecho sobrenatural. Y los hechos sobrenaturales los hace Dios, pero también los hace el enemigo, Satanás. ¿Sí? Y todos sabemos ya que estamos viviendo tiempos donde la persecución religiosa cada vez tiene más renombre y está haciendo errar del camino a muchos. Estoy hablando de una persecución religiosa, no es una persecución literal donde es una persecución donde agarran a los cristianos, los meten a la cárcel, los azotan, hasta algunos de ellos matarlos como en el tiempo de los primeros cristianos. Pero es una persecución religiosa donde está matando nuestros anhelos, donde está matando nuestra esperanza en Dios, donde está matando la confianza que podemos y debemos de tener en Dios. Esa persecución religiosa está acabando con el cristianismo de muchas personas, de muchos cristianos. Porque se ha estado haciendo más énfasis en lo externo, como son los ritos, las ceremonias, los métodos, las tradiciones, o aún las señales y milagros prodigiosos. Y todo esto, las señales y prodigios aparentes, han provocado confusión, haciendo creer que es la unción de Dios, la manifestación de Dios a través de un supuesto ministro obrando en la vida de gente, de personas. No estoy diciendo que no creemos en las cosas sobrenaturales de Dios, no estoy diciendo que no creemos en los milagros de Dios, creemos en los milagros de Dios. De hecho, cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. ¿Sabía usted? Cuando alguien ya no daba nada por nosotros, ni alguien podía decir: puedo volver a confiar en Él. Dios hizo un milagro en nuestra vida, nos cambió completamente, nos resucitó del estilo de vida en el que vivíamos. Estábamos muertos en nuestros pecados y vino Jesús a traer un cambio total a nuestra vida. Somos un milagro de Dios. Voltea con la persona que tienes ahí junto a ti, dile: eres un milagro de Dios, aunque no lo creas. Entonces, escuche bien esto. Las señales milagrosas o prodigios están creando en la mente y en el corazón de cristianos confusión, haciendo creer que hay un supuesto ungido de Dios, que si no es Él el único que ora por sanidad para las personas, nadie puede orar por ellos. La Biblia dice: impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No dice: solamente el apóstol, solamente el ungido de Dios, solamente el gran siervo de Dios impondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Déjeme decirle que la confusión de la unción ha provocado manipulación. La confusión de la unción. La unción no es otra cosa más que el respaldo del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios descendiendo sobre una persona para desarrollar los dones del Espíritu Santo, como son las señales milagrosas, las sanidades, la palabra profética, el discernimiento de espíritus, la interpretación de lenguas, etc. Entonces, la confusión de la unción ha provocado confusión. Porque la unción, el respaldo del Espíritu de Dios en una persona siempre levanta y exalta a Jesús. Pero la manipulación siempre levanta y exalta al hombre. ¿Se entendió? Debemos entender este principio. Son las señales las que siempre seguirán a la palabra de Dios. Siempre. Son las señales que siempre seguirán la predicación de la palabra de Dios. Nunca la predicación de la palabra seguirá las señales. Marcos 16:20, se lo voy a leer rápidamente.
Dice que Jesús habló con sus discípulos y les dio autoridad, derramó sobre ellos de su unción, les dio el poder del Espíritu Santo. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. La palabra confirmar significa estableciendo, afirmando a la gente con el poder de la palabra de Dios. Una persona cristiana no se va a afirmar en la vida cristiana solamente por las señales milagrosas. Se va a afirmar y va a desarrollar confianza en Dios, no por las señales milagrosas, sino por el poder de la palabra de Dios obrando en nuestra propia vida. El poder de la palabra de Dios aplicándola a nuestra propia vida es lo que nos va a afirmar en la vida cristiana. Es lo que nos va a afirmar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es lo que nos va a afirmar en el conocimiento de Dios mismo. Es la palabra, no las señales milagrosas. Podemos recibir un milagro de sanidad. Podemos recibir un milagro financiero. Y eso es bueno porque eso infunde fe en nuestra propia vida. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Yo he recibido muchos. Eso infunde fe en nuestra vida, pero déjeme decirle que esas señales milagrosas en nuestra propia vida no nos pueden afirmar. No podemos basar nuestra vida cristiana solamente en lo milagroso. Tenemos que basar nuestra vida cristiana en el poder de la palabra de Dios, porque es el poder de la palabra de Dios lo único que puede transformar nuestra vida. Cuando ponemos en aplicación los mandamientos que están aquí, el que robaba no robe más. El que adulteraba no adultere más. El que echaba mentiras no eche más mentiras. Pero ¿quién lo dice? El poder de la palabra, los milagros. Los milagros no pueden hacer nada por nosotros, solamente infundirnos fe. Entonces ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces repito el principio, son las señales que siempre seguirán a la predicación de la palabra y nunca la predicación de la palabra seguirá a las señales. Vamos a ver una historia en Juan capítulo 4, ya lo tiene ahí su Biblia, versículo 43. Jesús sana al hijo de un noble, es decir, de un oficial del rey Herodes, de un hombre capacitado en lo militar, de un hombre que no era creyente. Jesús sana al hijo de este noble. Capítulo 4 de Juan, versículo 43. ¿Estamos ahí? Vuelvo a repetir entonces esto. Confiar en Dios es una virtud que cada uno de nosotros debemos aprender y a desarrollar. Vamos a ver qué sucedió con este hijo de este noble. Juan capítulo 4, versículo 43. Dice la Biblia, 2 días después salió Jesús de allí y fue a Galilea. Si usted se da cuenta, la pregunta pudiéramos hacerla, ¿dónde estaba Jesús antes de salir de allí e irse a Galilea? Si usted recorre unos versículos antes, se va a dar cuenta que Jesús había estado en Samaria, donde el versículo 39 dice que muchos de los samaritanos habían creído en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Fíjese bien, dice el versículo 39, muchos de los samaritanos habían creído en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y la mujer dijo, Jesús, al tener esa relación con Jesús, me dijo todo lo que había hecho. Daba testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Ofrecer pruebas de algo que ha sucedido en mi propia vida o algo que yo he visto que ha sucedido en la vida de alguien más. Ofrecer pruebas, dar testimonio. Y esta mujer, dice el versículo 39, que estaba dando testimonio, estaba ofreciendo pruebas de lo que había sucedido en su propia vida, y la única expresión que esta mujer usó fue,
Es que he encontrado a uno que parece que es profeta porque me dijo todo lo que he hecho. El versículo 18 dice que solamente Jesús le dijo, mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No dice, no narra más la Biblia, pero con ese simple hecho, con esa simple expresión de Jesús, esta mujer pudo haber percibido que Jesús era aquel hombre que le estaba revelando a esta mujer su condición de vida. En el versículo 41 dice, no solamente los samaritanos creyeron ahora por la palabra de esta mujer, sino dice, creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Es justo en este tiempo de tanta manipulación religiosa, donde cada uno de nosotros debemos ser valientes para ofrecer testimonio de Jesús. Para ofrecer testimonio de que Jesús vive en nuestra propia vida. Y la pregunta es para nosotros, ¿cómo yo puedo ofrecer testimonio de que Jesús vive en mi propia vida? ¿Cómo? ¿Pareciéndonos a Jesús? ¿Cierto o no? ¿O pareciéndonos a la gente del mundo? Hoy justamente en este tiempo es cuando cada uno de nosotros se hace necesario ofrecerle pruebas a la gente de que hemos nacido de nuevo. Porque si nos seguimos comportando como se comporta el mundo, ¿cómo se comporta el mundo? El mundo dice, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? El comportamiento y la conducta del mundo el día de hoy es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Donde el día de hoy a las mujeres les da lo mismo tener relación sexual con mujeres de su mismo sexo, mujeres con mujeres, y a los hombres con hombres. Ese es el comportamiento, la conducta y el pensamiento del mundo. Pero cada uno de nosotros debemos de, justamente en este tiempo, hacer la diferencia. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Hablando diferente que como habla la gente, pensando diferente que como piensa la gente, conduciéndonos de diferente manera que como se conduce la gente de este mundo. Si no, ¿de qué se trata? Entonces, es justo en este tiempo donde cada uno de nosotros necesitamos dar testimonio de que Jesús vive en nuestro corazón, para que entonces la gente crea por la predicación de la palabra a través de nuestra propia vida y no por las señales milagrosas que luego suceden en nuestra propia vida. Es que me hizo el milagro que estaba yo necesitando. Bueno, esas son las añadiduras, dice la Biblia. Sí. Desde luego, vuelvo a repetirle, en Casa de Oración Mundo de Fe creemos en las señales milagrosas hechas por el poder de Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, pero no es nuestro énfasis principal. Nuestro énfasis principal es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos predican la palabra? ¿O predicas de lo que el Señor, bueno, está bien, hay que predicar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? No prediques, yo se los he dicho en otras ocasiones, no prediques de un movimiento, no prediques de tu iglesia, predica de Jesús. Eso tiene mayor efectividad. Entonces dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Versículo 44. ¿Lo tiene ahí? Yo le pregunto, ¿por qué usted ha creído en Jesús? ¿Porque te ha hecho un milagro o por lo que Él es? Mucha gente del tiempo de Jesús llegó a creer en Él no solamente por lo que les daba, sino por lo que hacían, lo que Jesús hacía por ellos. Mucha gente, inclusive del tiempo de Jesús y el día de hoy, se sale de los caminos del Señor porque creen más en lo milagroso, creen más y ponen su confianza en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida que en lo que Él representa para nosotros. Los milagros y señales no murieron en la cruz por nosotros, fue Jesús. Entonces, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por lo que ha hecho por nosotros o por lo que Él es y representa para nuestra vida? Hay quienes viven para
viven bajo el eslogan, yo hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Si me hace el milagro, creo en Dios, si no, no. Y eso habla de incredulidad justamente. Pero los que realmente conocemos a Dios y hemos nacido de nuevo, creemos en Él para ver lo que Él puede hacer por mí y qué es lo que dice su palabra. Es muy diferente. Entonces en el versículo 44 al 46 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a parar ahí y vamos a meditar un momento. Un oficial del rey tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Su hijo estaba enfermo. Una necesidad urgente. Estaba a punto de morir por una fiebre, dice más adelante. Era una necesidad apremiante que lo llevó a tomar una actitud desesperante. Y este hombre, esa necesidad desesperante que él tuvo, lo llevó a caminar aproximadamente 32 kilómetros de ida hacia donde estaba Jesús y 32 kilómetros de regreso para ver que era Jesús el único que podía suplir y proveer para su necesidad. Yo pienso que si alguno de los que somos padres de familia supiéramos que nuestro hijo está delicado de salud, haríamos todo lo necesario, todo lo humanamente posible para proveerle la sanidad. Si te dijeran, es que solamente tienes que ir de camino 2 horas de camino porque allá está el mejor médico, el único que puede traer sanidad para tu hijo, yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos e iríamos hasta aquel lugar, ¿no es cierto? Una necesidad apremiante nos puede llevar a hacer cosas mucho más allá aún de nuestra propia fuerza. Fue lo que sucedió con este hombre. Tal vez tú te encuentres en medio de una necesidad urgente. Yo no sé cuál sea su necesidad. Puede ser una necesidad apremiante económica. ¿Cuántos tienen una necesidad económica? ¿Y qué es apremiante? ¿Sí? Qué bueno que son pocos. Pero tal vez tienes una necesidad urgente también. Que tal vez esa necesidad apremiante, urgente, te ha llevado quizá a desesperarte. Pero déjame decirte una cosa. Es mejor ir primero con Jesús que ir con el hombre. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el día de hoy mucha gente a nuestro alrededor, aún cristianos, han estado experimentando una desesperación impresionante que los ha desenfocado de la fe y la confianza en Jesús, a causa de la recesión económica. Aunque el presidente dice que no hay recesión económica. Pero quiero decirle que no es la primera vez que sube la gasolina. Bueno, cuando yo llegué a este país en el 2002, la gasolina valía $2.50, no llegaba a los $3. Ahorita vale $4.50. Aquí en California, en otros lugares está arriba de $5. Pero no es la primera vez que ha subido la gasolina. No es la primera vez que ha sucedido una persecución contra los indocumentados, lo cual ha llevado a muchos, aún cristianos, a andar desesperados. Y andan cuidándose hasta de su propia sombra, porque piensan que su propia sombra es la propia migra que anda atrás de ellos. Y estoy hablando de cristianos, cristianos que se supone debemos de confiar y poner nuestra confianza en Dios.
Porque la Biblia, ¿cuántos se saben el Salmo 23 en el versículo 1? El Señor es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. Debemos de creer que Dios va a proveer para nosotros en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Dios va a proveer para nosotros lo que estamos necesitando. El problema es que no confiamos en Él. ¿Se fija cómo el problema de muchos cristianos el día de hoy es un problema de falta de confianza? Y queremos ver para creer en Él. Cuando el Señor está buscando creyentes el día de hoy que decidan creer y confiar en Él. Si no ves, no crees. Si no ves, no crees. Grábese esta pregunta ahí en su mente y en su corazón. Versículo 47, seguimos ahí adelante en Juan capítulo 4. Dice, el noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial tenía dos impresiones falsas acerca de Jesús. Número uno, tenía la impresión de que Jesús era solo un hacedor de milagros y no el Mesías, el Hijo de Dios. Este oficial había oído de la reputación de Jesús como el hacedor de milagros, pero no había oído de Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando se acercó a Jesús, venía buscando solamente un milagro de Jesús. Pero ahí mismo Jesús lo confronta con su incredulidad, para que entonces el mismo personaje, este oficial, pudiera creer en Jesús no solamente como el hacedor de milagros, sino como el soberano Hijo de Dios. El día de hoy hay muchos que están desertando del Evangelio porque han creído más en los milagros que en Jesús como el Hijo de Dios. El único que puede rescatar y salvar al mundo de nuestros pecados. Por eso viven un cristianismo que no está sólido, una vida cristiana, porque muchos se convirtieron en base a milagros. Y han estado, incluso las iglesias, muchas de las congregaciones, hacen tanto énfasis en lo milagroso, en lo emocional, y el alimento que la gente está recibiendo el día de hoy está basado en emociones, en asuntos que tienen que ver con lo milagroso solamente, pero no en el fundamento de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando viene la necesidad, cuando vienen las emergencias, los asuntos urgentes, en lugar de buscar a Dios primeramente, se busca lo milagroso, lo que nos emociona. Y andan ahí atrás de los milagreros de este tiempo, buscando resolver sus problemas económicos, sus problemas emocionales, sus problemas espirituales, y de eso los ministros o supuestos ministros están abusando y están manipulando a la gente. Y cuando la gente tiene un problema económico le dicen, si tú siembras te vas a recibir. Si tú pones tanto, se te va a regresar mucho más de lo que tú estás sembrando. Esa es una verdad, pero es una verdad a medias. Porque sembrando es como recibimos, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen eso? Este hombre solamente había oído de Jesús como aquel personaje que andaba haciendo milagros. Como el milagro que sucedió con la mujer samaritana. Esa fue la primera impresión que tuvo. La segunda impresión que tuvo es que Jesús estaba como que Jesús lo tenía a su disposición y le dijo que tenía que descender para ir y sanar a su hijo. Dice el versículo 47, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo. La palabra o la expresión aquí, le rogó, significa que lo estuvo urgiendo en repetidas ocasiones para que fuera a sanar a su hijo. En otras palabras, le estaba diciendo, Señor, rápido, muévete, muévete. Me urge que desciendas,
Porque mi hijo está al borde de la muerte, está a punto de morir. Una fiebre lo ha tomado y está a punto de morir. Hay creyentes y ministros que piensan que Jesús está a nuestra disposición. ¿Cuántos saben que eso no es verdad? Y que Jesús no está para cumplir nuestros antojos. Algunos hasta le cuentan al poder de Dios a las 3, 1, 2, 3, que caiga el poder de Dios. ¿Los ha escuchado? Algunos otros se atreven a decirle que descienda tu poder y dale más. 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 En esta semana yo estaba viendo a uno de esos, ¿sí? Que decía, más. Dale más. Más, más, más. Como que si, ¿quieres que le dé más? ¿Quieres que le dé? Como que si estuviera ahí a la disposición del supuesto ungido de Dios. Más. ¿Cuántos quieren más? Y la gente está, más, queremos más. Pero todo está basado en lo emocional solamente. Como si el Señor estuviera ahí, ya me imagino al Señor ahí viendo, ¿quieres que les dé más? Tú nomás dime, a la hora que tú me digas. Algunos otros, como aquel pastor que dijo, como tú tienes el poder, tú tienes el deber, Señor, de sanar. Sí, es cierto, el Señor tiene el poder, pero a Él le corresponde saber cuándo ese poder desciende, no a nosotros. Porque Él es el Señor, porque Él es el dueño del tiempo y del espacio, Él es el dueño de la eternidad. Nosotros somos sus sirvientes, no estamos ahí para, ya Señor, dale más. Ahora, Señor, te cuento 3, Señor, Este hombre así estaba. Desciende, Señor. Ya vine, caminé 32 kilómetros, porque caminó. Caminé 32 kilómetros, ya me lo imagino ahí hablando con Jesús. Oye, Señor, acuérdate que caminé 32 kilómetros. Mi hijo está enfermo, Señor. Y necesito que vayas y desciendas para que vayas a sanarlo. Estaba creyendo que Jesús estaba a su disposición, como muchos cristianos del día de hoy. Señor, acuérdate que necesito que me suplas esto, Y estoy aquí, Señor, para que decirte y le enseñamos toda nuestra lista al Señor. No, primero hay que adorarlo. Primero hay que humillarnos a Él. Porque Él es el Señor. ¿Cuántos saben que Él es el Señor? Le urgió y le repitió en varias ocasiones. Debemos saber que Él es el Señor y Él es el dueño de todo. Y que como Él es el dueño y el Señor de todo, Él tiene el control de todo. Y si sabemos que Él tiene el control de todo, ¿por qué desconfiamos de Él? Si tú tienes una necesidad apremiante en tu propia vida, cualquiera que sea, y tú has puesto tu confianza más en tus habilidades, es que todavía te hace falta aprender a desarrollar la confianza en Dios. Todavía nos hace mucho, algunos nos hace mucha falta aprender a desarrollar nuestra confianza en Dios. Todavía no hemos madurado. ¿Sí? Entonces este hombre en el versículo 48 escuche lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús estaba más interesado en que este noble basara su fe en Él como el Mesías y como el Hijo de Dios, que basara su fe en los señales y milagros. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que las señales y milagros no son un sustento sólido de la vida cristiana. Es creer en Jesús como nuestro Salvador y Redentor que traerá sanidad al alma para toda la eternidad y no las señales y prodigios que nos salvarán. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, por segunda ocasión le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo le pregunto, ¿respondió a la afirmación que Jesús le dijo? ¿Se fija cómo este hombre, este oficial estaba evadiendo la respuesta a lo que Jesús le dijo? Si no crees y vieres señales,
dice, si no viene señales y prodigios, ¿no creeréis? Y él le dice, en lugar de contestarle, sí, Señor, o no, Señor, o cualquier otra cosa, le dijo, Señor, ve porque mi hijo está a punto de morir. Está evadiendo la respuesta que Jesús estaba tratando de desarrollar confianza en él. Por el contrario, urge y apresura a Jesús para que descienda. Señor, desciende antes que mi hijo se muera. Me urge, apresúrate, Señor, es que se me va a morir. Déjeme decirle que cuando estamos en alguna necesidad, no necesitamos apresurar a Jesús. No necesitamos apresurar a Jesús. Si se te acabó el trabajo, no necesitas ni tronarle los dedos a Jesús. Señor, muévete. Necesito un trabajo. ¿Acaso entonces no creemos que Él tiene el control? Hay ocasiones en que lo apremiante de nuestras necesidades nos hace dudar del poder de Jesús. Y nos desenfocamos. Y nos vamos por otro camino. Sin embargo, Jesús venció la incredulidad del oficial con el poder de la palabra que le dijo. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó ¿qué? ¿A la señal y al milagro? ¿O qué fue lo que creyó? Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué es lo que tú más crees? ¿Las señales y lo milagroso o el poder de la palabra de Dios? Hay muchos que ya no están creyendo en las verdades absolutas de la palabra de Dios, porque resulta que con que el día de hoy o le están añadiendo a la palabra de Dios sus propios argumentos o pensamientos, o lo están sustituyendo por métodos o modas del momento, y algunos, tantito peor, están inventando nuevas revelaciones que han tratado de estar estableciendo como sus propias doctrinas. Es que la doctrina al día de hoy es esta. Jamás, escúcheme esto, jamás los métodos o modas o supuestas revelaciones podrán ocupar el poder de la palabra de Dios. Jamás. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Jamás los métodos, ni las supuestas revelaciones, ni las modas evangélicas sustituirán el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice, hablando Jesús, dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este oficial creyó entonces en la palabra de Jesús, y una vez que creyó en la palabra de Jesús, sucedió el milagro. Por eso es importante que cada uno de nosotros desarrollemos el hábito, el buen hábito de meditar y escudriñar la palabra de Dios. Justo este mensaje salió justamente en estos días que estaba yo meditando en este pasaje. Dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar? A confiar en mí. Pero si usted no se da el tiempo para leer, meditar y mucho menos para escudriñar la palabra de Dios, su vida cristiana va a estar basada en las emociones. O va a estar basado en lo que otra gente le diga, menos en lo que dice la palabra. Y resulta con que hoy se necesita que estemos más bien fundamentados en el poder de la palabra de Dios que en lo que está sucediendo alrededor. Porque si no, entonces lo que está sucediendo alrededor va a provocar temor e inseguridad en nuestra propia vida. Entonces nuestro cristianismo se nos puede derrumbar. Ay, es que subió la gasolina, y es que no puedo pagar mis deudas, y es que esto, y es que aquello, y es que... ¿Acaso Dios no podrá hacer milagros en nuestra propia vida? Todo es un asunto de confiar en Él. Si no ves, ¿no crees? ¿O crees para ver? ¿Se fija que es muy diferente? Hay que creer en Él, hay que creer en el poder de su palabra para entonces ver lo que sucede con el Señor. Y este hombre creyó la palabra de Jesús y el milagro sucedió, versículos 51 al 53 dice. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¿fue Jesús a
a sanar de manera personal al hijo del noble? No, creyó en la palabra, creyó en la promesa. Hay más de 8,000 promesas que están establecidas en la palabra de Dios, que están ahí listas, esperando a que tú y yo creamos y confiemos en ellas para su cumplimiento. Este hombre dice que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Estoy en el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora no solo había creído en Jesús, este hombre, como el hacedor de milagros, sino como más que un simple mortal. Ahora había creído como el Hijo de Dios, que tiene poder para ofrecer vida nueva, para ofrecer nuevo nacimiento. Ahora, la Biblia está llena de personajes que estuvieron dispuestos a creer y a confiar en la palabra de Dios, y están ahí justamente para dejarnos ejemplo, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra confianza se vaya desarrollando y podamos madurar y confiar cada vez más en Dios. Génesis capítulo 12, si abre su Biblia ahí en Génesis capítulo 12, vamos a ver 4 versículos de Abraham. Hay muchos otros más personajes. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién le dijo? Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Se fue Abraham por la promesa que Dios le hizo o por obediencia a Dios. Porque el día de hoy quizá la gente luego piensa, bueno, es que el Señor promete en su palabra que me va a prosperar. Y estamos tratando de buscar la prosperidad sin tener obediencia a Dios. Ahí está la promesa de Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham no se estaba yendo por lo que iba a recibir. Abraham se estaba yendo en obediencia a la palabra de Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Génesis 22. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Lo tiene? Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, Dios probó a Abraham. Y si Dios probó a Abraham, ¿crees que te pueda probar a ti? Claro. ¿Para qué crees? ¿Para qué crees que son las pruebas? Para ver si realmente confiamos en Él. Y para que nuestra madurez en lo que tiene que ver en la confianza en Dios se vaya desarrollando. Y probó Dios a Abraham y le dijo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Yo creo que
cualquier pareja aquí, que si Dios le da una palabra al varón y le dice, sacrifícame a tu hijo. Yo creo que la esposa preguntaría, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A qué horas vas a regresar? ¿Qué vas a hacer con él? Pero es justamente lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Lo estaba probando. Yo no veo que la Biblia dice que Sara le dice, oye, a ver, Abraham, a ver, espérame, ¿a dónde vas? Es que Dios me dijo que se lo ofreciera. No. ¿Tú crees que la mujer lo dejaría? Sin embargo, tanto Abraham como Sara tenían puesta su confianza en Dios. Y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en Dios. Enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Vean la confianza y la seguridad que tenía Abraham en Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y más adelante dice que de pronto voltea a Abraham al escuchar la voz del ángel del Señor, y estaba ahí el cordero para el holocausto. La obediencia a Dios y a su palabra hace obrar los milagros. No son las señales, no son los prodigios, ¿sí? Si no ves, no crees. Mateo capítulo 9, terminamos con este versículo. Mateo capítulo 9. ¿Lo tiene? Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Fíjese cómo Jesús estaba probando la fe y la confianza de estos 2 ciegos. Yo no veo ahí que de pronto estos ciegos se pusieron a pensar, ¿creeremos o no creeremos? ¿Confiaremos en Él o no confiaremos? Ellos dijeron inmediatamente, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Versículo 30, los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuál es su necesidad en este día? La salvación de uno de sus seres queridos que quizá el día de hoy se está consumiendo en medio de las drogas o del alcohol. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes una necesidad económica? ¿No te alcanza para hacer tus pagos? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas sanidad? ¿Cuál es tu necesidad?
La necesidad de estos dos hombres era una necesidad apremiante, estaban ciegos. Y Jesús les preguntó, ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y ellos inmediatamente dijeron, sí, Señor, sí creemos. Si no ves, ¿no crees en Él? ¿Crees en Jesús por lo que Él es o por los milagros que Él puede hacer? ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Levante su mano. Yo necesito ver varios milagros de Dios en mi propia vida. ¿Sí? Yo quisiera pedirles a todos aquellos que necesitan ver un milagro de Dios, que se pongan de pie, por favor, en este momento. Escucha la palabra de Jesús. La palabra que le dijo a estos ciegos. ¿Tú crees que lo puede hacer Jesús? ¿Cuántos creen que lo puede hacer Jesús? Si tú crees, debes de poner tu confianza en Él, no en el hombre, no en tus propias capacidades. Hay que hacer nosotros algo, ¿sí? Hay que hacer lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Solamente descansar y confiar en Él, ¿sí? Lo demás lo hará Él, como sucedió con los ciegos. Pero será conforme a tu fe. Yo tengo fe para creer por lo que yo necesito creer. Yo no puedo creer por ti. Yo no puedo confiar por ti. Tú debes de confiar en Él por lo que tú sabes que Él hará por ti. ¿De acuerdo?